Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo programa de Conversando con la UNDU, instancia en la cual nosotros les presentamos a la comunidad universitaria los distintos proyectos de mejoramiento, innovación o investigación que se han desarrollado en la docencia universitaria durante este año 2021, ¿ya? Hoy nos acompaña María Fernanda Rejas, coordinadora de la UNDU, quien nos va a acompañar en la conversación con los profesores y profesoras Andrea Seardi, Javiera Pavés y Rodrigo Piñones de la Escuela de Psicología. Hola Rafael, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá a todas y a todos. Muy bienvenidos profesores para iniciar la conversación. Muchas gracias Rafael y María Fernanda por la invitación, y también aprovecho de saludar a Javiera y a Andrea. Bueno, hoy vamos a presentarles el proyecto de mejoramiento titulado Un modelo de evaluación integrada para la formación modular en psicología, proyecto que se desarrolló de manera virtual durante el primer semestre de este 2021. Así que, María Fernanda, por favor, comencemos. Sí, por supuesto. Bueno, junto con darles la bienvenida nuevamente, quisiera comenzar esta conversación en torno al proyecto en sí, que ustedes me pudiesen comentar cuál es el origen del proyecto, desde sus motivaciones iniciales y principalmente, a modo de resumen, en qué consistió el proyecto. Perfecto. Mira, para poder como explicar el origen de nuestro proyecto, hay que quizás contextualizar un poco más de dónde surge este proyecto. Y este proyecto surge o se enmarca como el resultado de un proceso también de reflexión del equipo de docentes de primer año, después de la implementación durante el 2020 de algo que nosotros en la Escuela de Psicología denominamos la formación modular, ¿no? Formación integral modular. Y en esta formación modular se tenía como propósito, como principal propósito, era generar una mayor como integración entre los resultados de aprendizaje entre las asignaturas de primer año, ¿no? Del primer semestre de primer año, y a su vez también generar instancias de evaluación, ¿no? Que estuviesen mucho más articuladas y coordinadas entre sí, ¿no? Y para eso, obviamente, hicimos un trabajo preliminar de articulación entre las asignaturas, sobre todo en temas de contenido, ¿no? Esto durante el 2020 se implementó, ¿no? Durante el primer semestre y el segundo semestre, y hubo intentos también durante ese proceso de generar evaluaciones de integración, ¿no? Y que en general, en términos muy amplios, fueron bien evaluados tanto del equipo de docentes, pero a su vez también como desde el punto de vista de percepción de los estudiantes. Ahora, hubo quizás un tema en común en todo este proceso durante el 2020, que fue un acuerdo que nosotros también nos dimos cuenta, como una evidencia que también nos dimos cuenta, y que tenía que ver que las evaluaciones en general que se diseñaron en el 2020 tenían estaban mucho más como actividades separadas, y no tanto habían instrucciones que permitieran generar un desafío de parte de los estudiantes de integrar las asignaturas, ¿no? Entonces, ese quizás fue la principal reflexión que nosotros concluimos después del proceso del año 2020. Entonces, en ese contexto es que surge este proyecto que se denomina un modelo de evaluación integrada para la formación modular en psicología, ¿no? Cuyo objetivo principal consiste básicamente en eso, ¿no? En generar este proceso de integración, ¿no? Entonces, la motivación, por tanto, consistió en tratar de responder la siguiente pregunta: ¿cómo construimos un proceso formativo y evaluativo, ¿no? Integrado, que dé cuenta, por una parte, de los matices de la formación impartida en cada asignatura, ¿no? Y a la vez sea una experiencia también de aprendizaje en la que los y los estudiantes de primer año puedan vincular lo aprendido en cada uno de los ramos, ¿no? Estableciendo, obviamente, relaciones entre los contenidos y también utilizando una metodología que les permitiera aproximarse idealmente al quehacer profesional, ¿no? Ese es lo que motivó inicialmente, digamos, este proyecto. Perfecto, muchas gracias Rodrigo. Profesoras,
¿Cuáles fueron las principales acciones que ustedes nos podrían mencionar que desarrollaron durante la implementación del proyecto y cómo lo pudieron hacer, por ejemplo, para considerando que fue una iniciativa implementada totalmente de forma virtual? Bueno, para lograr el objetivo propuesto de desarrollar un modelo, tal como lo contaba Rodrigo, de evaluación que incorpore instrumentos válidos y confiables, para evidenciar de manera integral los resultados de aprendizaje de los estudiantes que han obtenido a lo largo de esta participación, ¿verdad?, en la formación modular, el proyecto involucró 3 fases y esas 3 fases tienen a su vez distintos tipos de acciones. Una fase fue el diseño propiamente tal, fue la fase de implementación de esta instancia de evaluación que fuese percibida como relevante y auténtica por parte de los estudiantes, y una fase final de evaluación de esta experiencia que incorporara la retroalimentación que permitiera a los estudiantes enriquecer el aprendizaje. A lo largo de estas 3 fases se realizaron diversos tipos de acciones, entre ellas en la etapa de diseño. Por ejemplo, una de las acciones más relevantes fue el desarrollar una matriz de especificación integrada que permitiera un adecuado ensamblaje entre las asignaturas. Esto suponía lograr diversos desafíos. Por una parte, que esta adecuada articulación entre las asignaturas participantes de esta formación modular permitiera establecer una asociación de los contenidos entre las asignaturas, que se lograra converger los resultados de aprendizaje entre cada una de ellas, de manera de lograr un consenso respecto a los indicadores o estándares que supone la evaluación. Y esta acción implicó un proceso de trabajo conjunto con los profesores, de modo de analizar las competencias del perfil de egreso a que tributan las distintas asignaturas y construir resultados de aprendizaje que fueran pertinentes con estas competencias, considerando además que están en un nivel de complejidad inicial, pues se trata de estudiantes que inician recién su formación universitaria. Esta matriz de especificaciones además permitió tener una mirada integrada de la formación modular y entender el desafío que significa realizar no solo una evaluación auténtica de aprendizaje, sino desarrollar un modelo de evaluación integral. Por otra parte, esta acción permitió un trabajo conjunto para establecer cuáles serían los criterios que permitieran emitir un juicio de calidad respecto a los desempeños de los estudiantes por parte de los profesores. Para esto se desarrolló un taller con los profesores en que se discutieron qué dominios o contenidos los estudiantes debiesen manejar en esta evaluación, qué tareas se espera que los estudiantes realicen, qué tipos de ejemplos de conducta íbamos a tener que nos permitieran describir el nivel de logro alcanzado por los estudiantes de acuerdo a los criterios que nos iba a interesar evaluar. Para esto era clave identificar aquellos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que estuviesen vinculados con el campo disciplinar y que les permitiera un primer acercamiento con la realidad social y profesional en el inicio de tareas significativas que evaluaran las capacidades en el plano de la acción. Muy bien, muchas gracias. Quisiera ahora consultarles, profesores, a continuación, ¿cómo valoran ustedes esta experiencia, esta iniciativa desde el punto de vista del impacto con los estudiantes, considerando también fortalezas y debilidades del proyecto? Bueno, muchas gracias, María Fernanda, por la pregunta. Nosotros valoramos muy positivamente la iniciativa, ¿ya? Si bien obviamente no fue fácil, ¿no? Teníamos todo el desafío que implica modularizar y desarrollar una evaluación integrada, ¿no? O sea, eso es complejo, implica como un cambio de paradigma un poco, ¿no? Entonces, hay todo un desafío. Sobre todo, además, agreguémosle el tema de lo virtual, ¿no? Agreguémosle el contexto actual. Sabemos que nuestros estudiantes están muy desafiados también por el contexto y los profesores también, ¿no? Coincidimos. Pero a pesar de la complejidad, fue un proceso que nosotros valoramos muy positivamente. Creemos que una de sus principales fortalezas es que queda muy claro para el estudiantado, no solo por la formación modular, sino también por la evaluación integral modular, queda muy claro que los contenidos en el fondo tributan a las mismas, a competencias, ¿no es cierto?, a las mismas
competencias, ¿no? O sea, que queda muy clara la integralidad del aprendizaje en primer año. Nos parece que eso es súper importante, ¿no? O sea, como que eso se explicite, ¿sí? Yo creo que esa es una de las principales fortalezas. De todas maneras, ahí los colegas luego me pueden como, digamos, nutrir esto que estoy comentando. Pero esa es una de las principales fortalezas y también implica, como les comentaba yo, un cambio de paradigma de una u otra manera, ¿no? Entender también la evaluación como una posibilidad, una tremenda posibilidad de aprendizaje para los estudiantes, ¿no? En términos de yo creo que nuestros principales desafíos podríamos decir, la convivencia con otras evaluaciones, otro tipo de evaluaciones, ¿no? En el marco del mismo semestre, ¿no? O sea, nosotros estamos con este modelo de evaluación integrada, al mismo tiempo que existían otras asignaturas que no estaban en la evaluación integrada. Yo creo que esas fueron una de las principales dificultades, cómo conviven en el fondo esos dos tipos de evaluaciones simultáneamente, ¿ya? Dificultades prácticas del tipo tiempo, ¿no es cierto?, disponibilidad de los estudiantes, etcétera, de los profesores también, ¿no? Los tiempos para coordinar, todo lo que a ustedes les comenta Andrea, ¿no? O sea, es un gran tiempo de coordinación esto que estamos conversando, ¿no? Y lamentablemente quizás ahí tenemos los profes distintas como vinculaciones con la universidad, entonces eso igual lo dificultó un poco, ¿ya? Y la verdad es que en términos de proyecciones, de todas maneras consideramos que esto tiene que seguir, ¿no? Y perfeccionarse. Yo creo que en virtud de este semestre, ¿no es cierto?, del primer semestre que recién pasó, hemos sacado muchos aprendizajes. Creemos que es posible mejorar este proceso para el próximo año, queremos mantenerlo. Y ¿por qué no también? Esperemos que no sigamos virtualizados, pero si seguimos con esta modalidad más híbridas o no presenciales, quizá incorporar más herramientas tecnológicas, ¿por qué no? ¿No? O sea, tenemos que pensar ahí también que los estudiantes, como decían mis colegas, es un primer año, ¿no? O sea, son nativos digitales completamente. Entonces, ¿cómo también nosotros podemos avanzar hacia la utilización quizás de otras plataformas? O sea, creo que ahí tenemos también un desafío en el que avanzar, sí. Creo que es algo que permite fortalecer un poco lo que ya planteó Javiera, y me quedo con la idea de este cambio de paradigma, porque nosotros cuando hicimos este proyecto claramente estábamos pensando en la ejecución de una tarea que fuera auténtica, que fuera significativa y que midiera realmente los aprendizajes de los estudiantes. No obstante, teníamos que pensar que esta evaluación se enmarcaba en algo mucho más macro, que es el cómo aprende y cómo se enseña en virtud de esos aprendizajes en un modelo de formación modular que integra 4 asignaturas y que efectivamente el poner en juego este tipo de evaluación también significaba considerar aspectos centrales como eran las instancias de retroalimentación y formativas de todo el proceso. Por tanto, no solamente era un instrumento, sino que era cómo generamos un proceso en que la evaluación sea parte de un modo de concebir las enseñanzas y los aprendizajes. Y en ese desafío tuvimos que hacer cambios, digamos, al diseño original porque existían, digamos, elementos que era importante tomar decisiones frente a obstáculos que no habíamos previsto. Y es primera vez que desarrollamos una instancia más sistemática de evaluación de la formación modular a nivel general y de la evaluación integrada a nivel específico. Y en esta instancia nos sirvió mucho porque se generaron bastantes insumos para discutir respecto a cuáles son los instrumentos que miden mejor los aprendizajes de los estudiantes. En este sentido, la tarea fue bien valorada por los profesores en cuanto a cómo se presenta, recoge un tema actual altamente contingente, como ha sido el proceso constitucional. La tarea presenta instrucciones bien claras a los estudiantes, lo lleva a argumentar, discriminar y discutir en base a las lecturas. Se valoran las asesorías propuestas. Desde esta perspectiva, la evaluación
puede cumplir, digamos, el objetivo de medir los aprendizajes de los estudiantes. No obstante, recalco lo que conlleva un cambio de paradigma. Eso quería. Muchas gracias, Andrea, por el complemento. Les damos las gracias a cada uno de ustedes, profesores, por estar presentes en esta entrevista. Valoramos mucho el trabajo realizado y, por supuesto, los desafíos, ajustes y flexibilidad que implica desarrollar un proyecto de esta naturaleza en un contexto de pandemia. Le damos también, los invitamos a nuestro público a poder seguir observando las demás experiencias que vamos a ir transmitiendo junto con esta y a visitar nuestro sitio web para poder visualizar también estos videos de manera permanente. Así es que junto con ello, y sin más que agregar, me despido. Rafael, no sé si quieres agregar algo más como para cerrar, y muchas gracias por esta transmisión. Sí, simplemente agradecer a las profesoras y al profesor y felicitarlos también por haberse atrevido a desarrollar este proyecto de mejoramiento en un contexto que no es fácil y que hayan podido completarlo y hayan sacado ustedes mismos como equipo docente aprendizaje sobre esta iniciativa, y la idea es que puedan seguir manteniéndola en el tiempo y ir mejorándola con el correr de los semestres. Así que muchas gracias y nos vemos en un nuevo capítulo de Conversando con la UNDU. Nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias a Muchas ustedes. Gracias. Saludos. Chao, chao. Que estén bien. Chao. Saludos a todos.